en este pasaje, como lo hemos dicho, Pablo está culminando su tercer viaje misionero. Un viaje que durante al menos 5 años duró este viaje solamente, le llevó por tantos lugares diferentes allí dentro del Imperio Romano. Pablo conoció muchas realidades culturales diferentes, realidades sociales que enriquecieron enormemente la vida de este apóstol a los gentiles. Ese es el título que Pablo tenía, apóstol a los gentiles, ¿ya? Pero lo que a Pablo le proveía mayor satisfacción en su vida era el ver a muchas personas convertirse al Evangelio. Personas que saliendo de la oscuridad, del paganismo, de la inmoralidad de su vida, reconocían a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Iglesias establecidas en muchas ciudades por el apóstol le daba a él la certeza de que el trabajo misionero, el trabajo evangelístico que él había comenzado, tendría la oportunidad, la posibilidad de continuar, ya que los hermanos convertidos por el ministerio de Pablo también se dedicaron, se encargaron de fundar, de iniciar otras iglesias en lugares, localidades, ciudades donde Pablo no había alcanzado a ir. Colosas es un ejemplo de ella. Aun cuando Pablo le escribe una carta a los hermanos de Colosa, la epístola a los colosenses, Pablo nunca estuvo en esa ciudad. Pero un convertido de Pablo en Éfeso, donde hemos estudiado largamente este pasaje allí, de los capítulos anteriores, Epafras, que se convierte en el ministerio de Pablo en Éfeso, se encarga de llevar el evangelio a Colosas. Ya se cree que él fue el fundador y el pastor de esa iglesia en Colosas. Entonces, esto era lo que a Pablo le satisfacía profundamente, el hecho de que él pudo ser un canal de bendición para tantas personas en tantos lugares. Hay otro aspecto del ministerio de Pablo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es aquel que trata de los padecimientos sufridos durante su vida como cristiano. Sufrimientos que Pablo no conocía antes de conocer a Jesús, pero después de conocerle, él experimenta muchas situaciones difíciles y dolorosas. Aquí en Hechos 21, que vamos a dar lectura ahora, Pablo, al ver la reacción de los hermanos, que ellos que reconocían que los sufrimientos de Pablo eran muchos, y tuvieron la tentativa de querer evitar que Pablo, a estas alturas de su vida y el ministerio que desarrollaba, siguiera padeciendo por causa del Evangelio. Leamos, por favor, Hechos 21, versículo 8 al 14. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas, que es el escritor de Hechos, estaba ahí, era parte del equipo de alrededor de 10 personas que acompañaban a Pablo, fuimos a Cesarea, dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, se quedaron en su casa. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, que era como una correa que se ponían,
y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esta última frase tiene relación con lo anunciado por el Señor mismo en el momento en que Pablo se convierte a Jesús. Allí esto está relatado en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, y dice así: el Señor le dijo a Ananías, que oró por Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, cuando los hermanos dicen: hágase la voluntad del Señor, están allí haciendo memoria de lo que el Señor le había comunicado a Pablo ya muchos años atrás, más de 20 años atrás le había comunicado esto. La verdad es que si alguien puede ostentar el título de sufrimiento y soportar pruebas, es el apóstol Pablo. Ahora, esto de los padecimientos no solo son relegados a la vida del apóstol Pablo, porque si uno mira más adelante a otro apóstol, al apóstol Pedro, Pedro dice en su carta que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Qué nos habla eso? De que todo cristiano, todo creyente, está expuesto también a sufrir pruebas, a sufrir padecimientos, a sufrir a veces situaciones adversas. ¿Ya? Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, todo aquel que quiera agradar al Señor, que ha determinado que su vida está consagrada para Dios, para hacer la voluntad del Señor, dice, padecerán persecución. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, por causa de la fe cristiana, estamos expuestos a padecer persecución. Y a veces el sufrimiento es un instrumento también que usa el enemigo para debilitarnos en nuestra fe, para apartarnos del Señor, para poner desánimo en la vida del creyente. Entonces el creyente, como dice Pablo en su carta y a los Corintios, no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. O sea, hay gente que piensa que siendo un cristiano pasivo, no, mejor ni predico el evangelio, mejor ni digo que soy cristiano, entonces el enemigo me va a dejar tranquilo. No, mi hermano querido, no existe tal estado de cristianismo. ¿Ya? Usted se convierte al Señor, usted rinde su vida a Jesús y usted desde ese momento se encuentra con un enemigo de su alma que buscará la manera de desviarle de la fe. Claro. Entonces, veamos aquí cómo Pablo enfrenta
todas estas aflicciones. Y lo primero que leemos acá en Hechos 21 es que Pablo a esta altura de la vida, Pablo entiende de que todas las aflicciones que él pueda tener van a ayudar para el bien, para el crecimiento de su fe. Entonces no las va a evitar. Ya Pablo está totalmente rendido frente a esa situación. Vamos a otro texto de 2 Corintios capítulo 12. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está justamente en medio de todo lo que es su tercer viaje, que nosotros ahora estamos viendo el término de este tercer viaje. Pablo allí escribe desde Macedonia. Cuando él iba viajando por Macedonia hace una semana atrás, leíamos de que Pablo sufrió mucho durante ese viaje, muchas situaciones difíciles, ¿ya? Y Pablo le escribe a los corintios lo siguiente. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual, del aguijón que Pablo estaba sufriendo, que se piensa que puede haber sido una enfermedad crónica en él, dice, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Ya? Y eso es justamente lo que uno hace cuando está en aflicción. Señor, por favor, que termine esta prueba. Señor, por favor, sáname. Y pedimos a otros que oren por nuestra sanidad. Y todo eso está bien. Pablo no dejó de orar. Él oró 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos amados, el apóstol Pablo, él tenía asimilado, internalizado en su vida el hecho de que la palabra que el Señor había declarado sobre él se iba a cumplir, se cumplió y se iba a seguir cumpliendo hasta el momento de su partida de esta tierra. ¿Ya? Pablo, después de este viaje, vamos a ver que él queda prisionero en Jerusalén y estuvo encarcelado por 4 años. 4 años. 2 años en Cesarea y 2 años luego en Roma. 4 años encarcelado. Después de eso, Pablo fue soltado y siguió predicando, recorrió varias otras regiones, fue a Creta, Ilírico, diferentes lugares a predicar. Y posteriormente a eso, Pablo nuevamente es encarcelado. Y fue esa la última vez que Pablo estuvo en la cárcel, porque allí se decretó una sentencia de ser ejecutado. Y Pablo, este gran ministro del Señor, este apóstol destacado, esta verdadera columna que ayudó en lo que fue la extensión del Evangelio, muere de esta manera, indigna. Ahora, lea 2 de Timoteo y usted va a encontrar allí que jamás en la vida de Pablo hubo una palabra de queja ante Dios. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo te amo, Señor, y he rendido mi vida a ti, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me libras?
Pablo murió de manera indigna. A veces se ha escuchado, no sé si usted ha escuchado esta frase, pero yo quiero morir como mueren los cristianos. ¿Y cómo mueren los cristianos? Ahí en su camita, rodeado de la familia. No sé de dónde salió eso, mi hermano. Pero no es lo que uno ve en la Escritura, en la palabra de Dios. Pablo murió de manera indigna. Y las palabras de Pablo antes de ser ejecutado, él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel, me he mantenido allí en mi amor, entregado, rendido, y no he cambiado a Jesús por los placeres temporales de la vida. Y luego dice: por lo tanto me está guardada mi corona de justicia. No solo a mí, dice Pablo, me la dará, sino que a cuantos aman su venida. ¿Anhela usted el encuentro con su Salvador? Bueno, mientras no se encuentre con su Salvador, nosotros, al incrementar, profundizar nuestro compromiso con el Señor, vamos a vernos expuestos a situaciones a veces difíciles. Porque nosotros no podemos como cristianos abrir cualquier puerta para solucionar nuestros problemas, ir por cualquier camino para encontrar una solución al problema, una salida. Hay muchas puertas y muchos caminos que se abren. Ahí estaban los amigos de Daniel amenazados de que iban a ser echados al horno de fuego, y había una puerta de solución para ellos, ¿no es cierto? Si ellos adoraban la imagen que había sido hecha, ese ídolo, ellos no iban a sufrir la muerte en el horno. Era la solución para ellos. Pero ellos, ¿qué es lo que escogieron? No entrar por esa puerta, porque le temían al Señor. Ahí está José, un joven esclavo. Era el regalón de su papá, de Jacob. Y los hermanos por envidia lo venden, ¿no es cierto? Y ahí está José en la casa de Potifar, un hombre de alto rango en el ejército del faraón, y era el mayordomo de toda la casa. Tenía privilegios allí. Pero lamentablemente para él, la esposa de Potifar no pudo contener la lujuria y quiso tener sexo con José. Esa mujer lo hubiese llenado de halagos y de dones para él. Pero ahí estaba la puerta para poder mejorar su condición o permanecer como un esclavo en la casa de Potifar. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Dijo: yo no voy a pecar contra Dios, no voy a fornicar y ofender a mi Dios. Yo me voy a mantener fiel al Señor. ¿Y cómo fue premiado? Porque él escogió hacer la voluntad de Dios. Se fue a la cárcel, ¿no es cierto? Por hacer la voluntad del Señor, por no abrir esa puerta que le solucionaba los problemas. Entonces vemos a Pablo, que él siempre mantuvo esta actitud y esta conducta de fidelidad al Señor. Ahora, la respuesta que recibe Pablo, ¿no es cierto? Oró 3 veces: Señor, líbrame de esto. Señor, dame lo que necesito. Señor, solucióname este problema. Señor, por favor, O sea, cuando nosotros nos ponemos en el centro, vamos a encontrar tantas necesidades que tienen que ser suplidas. Y las ponemos allí delante del Señor para que Dios responda a esa necesidad. Ahora,
¿Recibió el apóstol Pablo la respuesta que él quería a las 3 veces que oró? No, recibió otra respuesta, ¿no es cierto? Entonces, el clamor de este hombre para ser librado de un obstáculo que suponía para él una difícil condición para poder cumplir el ministerio que le había encomendado. ¿Ya? La verdad es que hay gente a veces que no sirve al Señor porque piensa que no tiene lo que necesita. Una vez me decía una persona, es que yo necesito un computador para servir mejor al Señor, cuando recién estaban saliendo los computadores. Otro diría, es que yo necesito un auto para servir al Señor. ¿Ya? Es que yo necesito una esposa, un esposo para poder servir al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, él dice, líbrame, Señor, de esto que me aflige. Líbrame, por favor. Pero la respuesta que recibe no es lo que él esperaba. Pablo describe esto como una espina que está clavada en su cuerpo y que le producía fuertes y permanentes dolores que azotaban violentamente su cuerpo. Pablo, como todos nosotros, quería estar libre de esta situación. Claro, si queremos nosotros, o sea, no nos gusta estar en medio del dolor. No nos gusta estar en situaciones en las cuales no produzcan incomodidad, que nos produzcan necesidad. No queremos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una expectativa de que si yo oro, Dios me va a librar. Y oramos bajo esa convicción, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el caso de Pablo, como muchos de nosotros, la verdad es que la respuesta muchas veces no va a ser lo que nosotros deseamos. Aun cuando aquel aguijón provocaba mucho dolor, Pablo tuvo que aprender a vivir con ese dolor. Claro, tuvo que aprender a vivir así. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr entender, porque aquí lo que importa es la respuesta del Señor. Primero, Pablo dice, y me ha dicho, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que nos habla aquí? Que es en medio de la aflicción, donde necesitamos oír la voz de Dios. Y vaya que es difícil en medio de la aflicción lograr concentrarnos, lograr despejar todo aquello que nos tiene consternado, que nos tiene alterado. No podemos afinar el oído para escuchar a Dios. Escuchamos muchas otras voces. Mire lo que el Señor le dice a Marta. ¿Qué le dice a Marta? Estás turbada, estás tan ocupada y turbada, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿Ya? Que lo que pasaba con Marta, estaba quejándose allí, Señor, pero mira mi hermana que no me ayuda a lavar los platos, Señor, por favor, dile que me ayude, mira el desorden que hay en la casa, mira todos estos problemas que tengo, y ella está ahí como que aquí no pasa nada. Y el Señor le dice, turbada y afanada estás, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que hizo María? Dejó todo de lado y se postró en la presencia del Señor. ¿Acaso no es lo que necesitamos a veces? De cerrar la puerta de nuestra habitación, dejar el celular afuera allí. Oiga, a veces es terrible porque a veces podemos estar orando y vibra un poquito el celular. ¡Pum!
y nos olvidamos de que estamos orando. Entonces, María dejó todo de lado, todo, porque ella quería escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue lo que le pasa a Pablo acá? Él clamó en la aflicción y dijo, el Señor me ha dicho. Hermanos amados, Dios habla hoy. Dile que está a tu lado, Dios habla hoy, dile. ¿Ya? Dios habla hoy. La verdad es que escuchamos muchas voces en medio de la aflicción. Mire lo que le sucedió a Job, varón justo, santo, apartado, no había otro como él. Y vino el tiempo de la aflicción en su vida y empiezan a aparecer las voces allí. ¿Ya? Oye, ¿por qué te pasa eso? ¿Acaso no eres cristiano tú? ¿Cómo que te enfermaste? ¿Acaso tu Dios no sana? ¿Cómo que quedaste sin trabajo? ¿Acaso Dios no cuida de ti, no te provee? Entonces Job estaba en medio de la aflicción allí. Habían muerto sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su casa, había perdido su salud, estaba lleno de una lepra allí en su cuerpo. Y con un pedazo de teja se trataba de rascar la espalda. Menos mal que ahora hay unas manitas así. ¿Ya? Entonces, en medio de la aflicción, viene su querida esposa a ministrarle allí. Claro. Yo creo que Job esperaba palabras de aliento de su esposa, pero no las tuvo allí. Dice, ¿y aún mantienes tu integridad? Le dice. ¿Aún sigues creyendo en ese Dios que le ofreciste tanto sacrificio en el pasado? Mira cómo te tiene. ¿Sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Porque yo quiero casarme de nuevo, le habrá dicho. Luego vienen sus amigos, 3 que se sientan con él con mucha sinceridad a llorar con él allí. Y al final fue envuelto por todas las opiniones y voces de sus amigos, y Job, que había retenido su integridad, comenzó a maldecir el día que había nacido. O sea, el hombre se empezó a confundir. ¿Se da cuenta lo que provoca todo eso? Se empezó a confundir. Fue él quien al final del libro dice, estaba ciego, sordo, pero ahora mis ojos pueden ver, Señor. Otro ejemplo, Jairo. ¿Se acuerda de Jairo? Un hombre que tenía a su hija agonizando en la casa. Y luego va donde Jesús, porque Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija. Y Jesús lo escucha, vamos, le dice. Pero en el camino se pierden minutos preciosos por lo extremo de la salud de su hija. Y una mujer que tenía hemorragia va entre la multitud y toca a Jesús. Porque esa mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de este azote. Y toca el borde de Jesús. Y es sanada allí esa mujer. Jesús se detiene y dice, poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Pedro le dice, Señor, todos te aprietan y tú dices que alguien te ha tocado. Claro, porque el toque de esa mujer fue diferente al resto. Quizás lo otro era por curiosidad, por cualquier cosa, pero esa mujer le tocó en fe. Y Jesús comienza un diálogo con ella. No sabemos cuánto tiempo ocupó allí en eso, pero luego vienen de la casa de Jairo y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Pero cómo? Si voy con aquel que podía haberla sanado, si yo le pedí a Jesús que fuera a mi casa,
¿por qué empeoró todo esto? ¿Puede usted ponerse en el lugar de ese padre? Que mientras su hija estaba viva, moribunda, había esperanza de sanidad para ella, porque Jairo vio como Jesús había sanado a muchos, pero ahora estaba muerta. No molestes más al maestro. Vamos, Jairo, nada ya se puede hacer. Pero ahí vienen las palabras de Jesús, en medio de todas las palabras y voces de los que le decían, nada se puede hacer. O sea, hermanos amados, en medio de la aflicción, si no logramos afinar el oído para escuchar a Dios hablando a nuestra vida, de seguro vamos a escuchar las voces de muchos alrededor. Entonces el Señor le dice, Jairo, no temas, cree solamente, tu hija no ha muerto. ¿Puede usted seguir escuchando las voces de los que se burlaban? De los que dijeron, pero si nosotros la vimos, Jairo, no le creas, no te hagas falsas esperanzas, por favor. Pero escuchar la voz de Jesús trajo una paz sobrenatural al corazón de este hombre. La verdad es que como hijos de Dios no podemos nosotros permitir que la aflicción domine nuestro corazón, turbando nuestra capacidad para escuchar a Dios. Porque Él nos ha preparado ahora para que podamos escucharle a Él aún en medio de la aflicción. Pero tenlo por seguro, muchas voces se levantarán a tu alrededor y traerán confusión, robarán tu ánimo, debilitarán tu fe. Pero cuando tú reprendes todo aquello y te encierras para buscar a Dios en medio de la aflicción, tenlo por seguro, allí lograrás escuchar a tu Padre diciendo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Necesitamos experimentar el escuchar al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien habla. Y con esto quiero decirle que el mensaje viene a ser secundario. Le explico esto. El mensaje que Pablo quería oír es, sí, Pablo, gracias por escuchar, por orar. Yo voy a responder a tu petición. Desde hoy estás libre de este azote. Ese era el mensaje que Pablo quería escuchar. Es el mensaje que nosotros queremos escuchar muchas veces. Aquello que nosotros creemos que representa la solución al problema que tenemos. Eso es. A veces nos acercamos a Dios por eso, porque tenemos una necesidad, tenemos una expectativa de que Dios me responda. Pero querido, el mensaje no es tan importante como el que emite el mensaje. El emisor, ¿quién es el emisor del mensaje? Es el Dios de los cielos. Por lo tanto, si el mensaje, la respuesta que recibimos, no representa lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito, y es diferente, es ahí donde se activa la fe y decir, Señor, no es lo que yo esperaba. Pero como tú me has respondido algo diferente, yo creo que tu respuesta es lo que de verdad necesito. Yo no logro entender, porque dentro de lo que yo creo necesitar es que mi hija sea sanada. Pero tú quieres glorificarte y tú vas a resucitar a mi hija. ¿Se da cuenta? Que quien emite el mensaje, en este caso Dios, es mucho más importante que el mensaje. La verdad es que el hecho de que el Dios
Todopoderoso se digne a escuchar mi clamor. Ya eso es un privilegio y es una honra para nosotros. Mire lo que dice el libro de Hebreos, por favor. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿De qué está hablando allí el escritor de Hebreo? Está diciendo que Dios le hizo una promesa a Abraham, el padre de la fe. Abraham tenía 95 años cuando recibe la promesa, 80 años más o menos, la promesa de que iba a ser padre. Pasaron 20 años y todavía no era papá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Escuchó la voz de su esposa, ¿ya? De Agar, no, de Sara. Y Sara le recomendó que, ya que Dios no había respondido todavía, a lo mejor había que buscar otra solución. Y Abraham lo hizo, obedeció a su esposa. Y la verdad es que hasta el día de hoy los problemas persisten, producto de esa mala decisión, de ese mal consejo. Lo que Abraham debió haber hecho en ese momento era esperado en Dios, en lo que Dios le había dicho. Entonces Dios le había dicho, ¿sabes qué, Abraham? Que un pacto se hace firme cuando hay juramento de por medio, le dice. Y siempre le dice, Dios le dijo, alguien jura por alguien mayor. Pero el escritor de Hebreos dice, no habiendo encontrado a nadie mayor, porque no hay nadie más grande que Dios, dice que Dios juró por sí mismo, interpuso un juramento, siendo él mismo el aval de ese juramento. Entonces dice aquí que por dos cosas inmutables, o sea, el juramento y la persona de Dios, ¿ya? Es Dios quien está diciendo, es Dios quien está comunicando esto. Entonces dice que, ahí dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Hermanos amados, lo que verdaderamente, lo que únicamente consuela el corazón humano en medio de la aflicción y la necesidad, es el Dios de los cielos. Y Él avala sus promesas. Hay tantas promesas para sus hijos. Usted puede decir, es que yo no he escuchado la voz de Dios. He escuchado testimonio de que Dios sí habla audiblemente y sí lo hace. Pero mientras usted no escuche la voz de Dios, usted puede escuchar a Dios hablándole a través de la lectura de la palabra del Señor. ¿Me entendió? Se lo voy a decir de nuevo porque parece que lo perdí. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de agua para que se concentre. Quizás usted no ha escuchado la voz de Dios hablándole así audiblemente, aun cuando Dios puede y habla audiblemente. Sí. Pero eso no es lo único. Nosotros tenemos la palabra escrita. Y es la palabra escrita donde Dios ha hablado. Y cuando usted lee la escritura y se encuentra con una promesa que dice, yo soy tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? No seguir lamentándose por todas las terribles, malas experiencias de su pasado que le marcaron e hirieron profundamente su corazón. Porque si usted continúa lamentándose, usted va a caer en la autoconmiseración. Pobre de mí, mira lo que me pasó. Si a ti te hubiese pasado, me entenderías. Tantas frases que usamos.
Cuando uno entiende y dice, Dios me habló, y Él dice en su palabra, yo soy tu sanador, usted dice, Señor, mira mi vida anterior. Mira cómo sufrí el abandono de mis padres. Mira cómo sufrí violencia de esta persona. Por favor, Señor, ¿puedes tú sanarme? Entonces usted con corazón quebrantado busca a Dios en medio de la aflicción. Y lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudo hacer el psiquiatra, lo que no pudo hacer el tiempo, porque dice, no, si el tiempo sana las heridas, mentira, mi hermano querido. Las heridas se juntan, se acumulan y se convierten en una pesada carga en el interior. Pero hay un Dios en los cielos que ha dicho, yo soy tu sanador. Y Él restaura y Él sana a los quebrantados de corazón. No necesita escuchar la voz audible de Dios. Necesita leerlo en la Biblia. Allí está escrito. Porque cuando usted lee la Biblia con un corazón abierto y sediento, es Dios quien le estará hablando a usted. En medio de su aflicción, porque pudo haber perdido su trabajo, usted va a la palabra y usted lee allí y dice, yo soy tu proveedor, yo te sustentaré, yo guardaré de ti con la diestra de mi justicia. Entonces usted dice, Señor, gracias, porque tú no desamparas a ninguno de tus hijos. Los leoncillos, dice, pueden allí sucumbir, pero el que confía en Jehová no tendrá falta de ningún bien. Hermano, ahí es donde Dios habla. Entonces Pablo está orando, Señor, quítame esta aflicción, por favor, quítame este aguijón de Satanás en mi vida. Y luego Pablo dice, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. Entonces lo importante para Pablo era que el Señor le había hablado. Entonces los hermanos le dicen a Pablo, por favor no vayas a Jerusalén, mira todo lo que vas a sufrir allá, no vayas por favor. Y Pablo dice, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? No solo estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino a morir por causa de Él. Porque si estoy en pie hasta el día de hoy, es porque el Señor me ha librado de todas las aflicciones. Si usted está en pie hasta el día de hoy, es porque ha habido un Dios todopoderoso que le ha acompañado en el trayecto de esta vida. Oigan, la verdad es que usted puede decir, la verdad es que no sé si esta palabra me está haciendo útil porque yo no estoy teniendo problemas. Es que no se trata de que tenga o no tenga problemas. Se trata de que en la vida cristiana van a haber aflicciones. Y alguno puede decir, lo que sucede, hermano, es que nosotros como que tomamos un momento que vivimos y creemos que la vida es toda así. Toda así. El adolescente se enamora y es el amor de su vida. Encontré la mujer que me va a acompañar hasta la eternidad. Entonces, como que encapsulamos ahí todo. Entonces, cuando estamos pasando buenos momentos, creemos que todo va a ser así. Como también cuando estamos pasando momentos difíciles, como que todo va a ser así. Nunca voy a salir de este problema. Nunca el Señor. Encapsulamos las cosas así. No, la vida es dinámica. Van a haber momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de victoria, momentos que vamos a ser derrotados, momentos de aflicción, como momentos en los cuales estamos experimentando el consuelo de Dios. La verdad es que nosotros debemos, como le decía, concentrarnos en Dios y no permitir que un estado emocional momentáneo, pasajero, nos impida ver la realidad de que Dios está conmigo, que Él está presente en mi vida y que Él me sacará de esta aflicción.
Cuando entendemos que el mensaje no es lo más importante, vamos nosotros a aceptar la respuesta de Dios, aun cuando no esté de acuerdo con nuestra expectativa. Se lo voy a decir de nuevo, porque eso es el centro de esto. Cuando nosotros entendemos que el mensaje no es lo más importante, ¿ya? Cuando entendemos que el emisor, quien emite el mensaje, es lo más importante, entonces allí aceptaremos lo que Dios nos está diciendo, aun cuando no esté conforme a nuestras expectativas. Claro. Segunda cosa, bástate mi gracia. El Señor le dice, mi gracia es lo que realmente necesitas, no que te quite la aflicción. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿ya? Porque esa aflicción está por un propósito mayor en tu vida. ¿Sabes? Nosotros aprendemos en medio de las aflicciones que éstas nos ayudan a perfeccionar el carácter. Romanos 5, versículos 3. Las aflicciones nos enseñan a depender de Dios. Las aflicciones nos mantienen humildes. Son parte importante del trato de Dios con nosotros. Las aflicciones son el tiempo propicio para afianzar, para fortalecer nuestra relación con Dios. Nos permiten ver a Dios glorificarse también a nuestro favor. Son un tiempo para aprender a expresar gozo en nuestras debilidades, porque solamente entonces veremos el poder de Dios actuando a nuestro favor. Son solo el medio de las debilidades para hacernos fuertes en el poder de Dios. La verdad es que nunca debes dudar de la respuesta de Dios, porque a lo largo del camino te darás cuenta que siempre Dios te da lo mejor. Lo otro que le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es una debilidad en la vida del creyente? Es aquello que nos hace vulnerables en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Eso es una debilidad. Por ejemplo, Tomás, él manifestó su debilidad ante el anuncio de la resurrección. Era incrédulo, ¿no es cierto? Ahí quedó en evidencia. O sea, creer que Jesús había resucitado era un desafío. Tomás tropezó ese día allí, pero el Señor ya luego lo levantó. Juan Marcos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, se devuelve atemorizado por los peligros que estaban allí, las dificultades en el viaje misionero. Sansón, una fuerte debilidad por las mujeres, lo cual fue su perdición. En el caso de Pablo era el aguijón ahí, en su carne. Eso era la debilidad en la vida de Pablo. Ahora, ¿cómo usted enfrenta una debilidad? ¿Cómo logra salir en victoria? Veamos el caso de Pedro, el apóstol. La noche que que Jesús fue entregado, el Señor le advierte a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y el Señor se lo permitió. Entonces, el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Debes orar. Señor, pero yo no te voy a negar, le dice Pedro. De seguro mis amigos, mis compañeros, ellos sí te van a negar, pero yo no, Señor. Porque yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Era sincero Pedro? Claro que lo era. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Pedro, tienes que velar y orar. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso no es una justificación como algunos dicen, pero pastor, usted sabe que la carne es débil. Y uno no puede aguantarse, po. No, no es eso lo que aquí está diciendo. No es una justificación para el pecado. Lo que aquí está diciendo es que aprende a conocer tus debilidades. Y una vez que logras entender que tienes debilidades, tienes que ser sabio
y tienes que orar. Tienes que fortalecerte en el Señor. Porque puedes tener la mejor disposición para seguir a Dios, el profundo deseo de agradar a Dios. Pero si no te fortaleces en el Señor, esas debilidades van a ser tu perdición, van a ser tu tropiezo. ¿Quiere el Señor que usted se pierda? No, que nadie se pierda. Por eso nos advierte y nos dice, velad y orad. ¿Qué es lo que es velar? Es estar vigilante. Es levantar la vista un poquito y saber, oye, no me conviene ir para tal lugar. No me conviene hacer tal cosa porque eso me atrae y yo voy a tropezar allí. Por lo tanto, me alejo de aquello. Me alejo. Hay cristianos que pretenden demostrar a los demás cuán fuertes son ellos. Y como decía una vez una hermana, la Wilma Cross, comienzan a caminar por el borde del precipicio, se paran aquí y comienzan a dar pasos aquí en el borde. A ver, no me caigo. Ya. No soy como esos otros débiles que están allá, yo no me caigo. ¿Qué va a suceder en un momento? Va a haber una distracción, va a dar un paso en falso y va a caer. Eso es ser necio. ¿Qué es lo que hace el sabio? Se va más allá y empieza a caminar por allá, lejos del precipicio. Entonces eso es vigilar, porque yo sé dónde me aprieta el zapato, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto no tengo que exponerme a situaciones en las cuales me van a hacer caer, tropezar. Eso es vigilar el camino. Pero no basta solo con vigilar el camino, porque yo no tengo humanamente las capacidades para vencer la tentación, para poder superar las pruebas. No tengo las capacidades. Entonces ahí viene la otra parte que Jesús le dice a Pedro: ora, dobla tu rodilla en la presencia del Señor y clama por la salvación, por la liberación que Dios tiene para su vida. Cuando yo doblo mis rodillas y oro, entonces voy a pedir: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Y es el Espíritu Santo el único que nos capacita a nosotros para poder vivir una vida en victoria. Si yo no vigilo y si yo no oro, voy a tener la mejor intención, pero voy a terminar derrotado. Por eso la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué, mi hermano querido? Pedro podría haberle dicho: Señor, pero que no permitas que pasen todas estas cosas. Como Pablo le dice: Señor, líbrame de este aguijón. ¿Sabes, mi hermano querido? Dios no va a cambiar las circunstancias adversas. Pedro quedó expuesto allí cuando llegaron los soldados. Y es lo mismo ocurre con nosotros. Dios no va a cambiar las circunstancias, porque Dios necesita también dejar en evidencia las debilidades que hay en nosotros. Dios no cambiará las circunstancias, sino que usará estas mismas que se conviertan en un instrumento en las manos de Dios para cambiarme a mí. Dios necesita cambiarme a mí. Dios necesita enseñarme a confiar en Él. Dios necesita enseñarme a depender de Él. Dios necesita enseñarme a no andarme defendiendo. ¿Y tú dijiste esto? ¿Y por qué lo dijiste? Cuidadito, ¿ah? No sabéis con qué chichita te estáis curando, ¿ya? No sabéis con qué te estáis metiendo, dicen, ¿ah? Porque yo tengo un padre que me defiende. No sé dónde sacamos esas cosas, ¿no es cierto? Pero Dios necesita cambiarme a mí, enseñarme a ser más humilde, enseñarme a vivir dependiendo de Él, enseñarme a vivir, enseñarme lo que es la santidad de vida a la que Él me ha llamado, enseñarme a perseverar en sus caminos,
y no andar ahí tambaleando en el camino del Señor. Dios usará todo para nuestro bien, todo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Escuchar a Dios en medio de la aflicción. Dios puede hablarte audiblemente. Sí, lo ha hecho. Yo he escuchado la voz de Dios en diversas ocasiones. Estábamos unos años atrás en una gran aflicción con mi esposa económica. No teníamos ni para hacer cantar ni hacer bailar un perro. No teníamos dinero. Y pasaron hartos meses así, hartos meses. Y estábamos en el norte, en Caldera, en la casa de unos amigos. Y yo voy saliendo desde del living a la calle y voy pasando el umbral. Yo todavía me acuerdo de ese momento. Y Dios me dice, se acabó el tiempo de aflicción. Y eso tocó profunda. Escuché su voz diciéndome eso. Y me devolví donde mi esposa con lágrimas, loco. Dije, Dios me habló. Y Dios me habló que se acabó el tiempo de la aflicción. Y así fue. Ahora, no siempre Dios me ha hablado audiblemente. Han sido pocas las veces, poquísimas las veces. Pero siempre Él me ha hablado cuando he estado leyendo la palabra. Siempre. Siempre. Y yo tomo esas promesas que están allí y digo, esto es para mí. No es que sea egoísta, porque también puede ser para usted. Pero el hecho de leerla, de tomarla, de que se te alumbre algo allí, que se te ilumine el interior y esa palabra quede grabada como con fuego en el corazón, entonces es una palabra que te sostiene. Dios habla. Y es en medio de la aflicción cuando necesitamos apartarnos para no escuchar tantas voces alrededor. Dios habla. Y es lo único que va a levantar y fortalecer tu fe. Segundo, dependa de la gracia de Dios. Dependa de la gracia de Dios. Si Dios le responde, si Dios hace algo a su favor, no es porque usted lo merezca, es porque Dios tiene misericordia. Y Él es compasivo. Como cantábamos recién, nuevas son cada mañana. ¿Cree usted esa verdad? Debe creerla porque está en la Biblia, mi hermano querido. Dios renueva cada día sus misericordias sobre nosotros. Entonces, cuando cantamos acá, nos estamos también predicando nosotros mismos. Y tercero, aprenda a conocer las debilidades y a fortalecerse en el Señor. De buena gana, decía Pablo, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Las debilidades que hay en usted no es para que tropiece, no es para que justifique el pecado en su vida. No, una persona temerosa de Dios nunca va a justificar el pecado. Siempre se va a arrepentir con dolor en su corazón cuando ha hecho lo malo delante de Dios. Aprenda a identificar sus debilidades. ¿Para qué? Para clamar, Dios, fortaléceme, porque quiero vivir en victoria. No quiero verme arrastrado ni cayendo por el precipicio. Quiero vivir en victoria. Y la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Y no es solo más que vencedores, la palabra allí es hipervencedores. Esa es la palabra, hipernicao dice allí. O sea, una magna victoria, está hablando Pablo en Romanos capítulo 8. Entonces, usted fue destinado para el trono. ¿Entendió lo que le dije? Se lo voy a decir de nuevo. Y con esto termino, para no aburrirlo más. Usted fue destinado para el trono.
pero no para un trono aquí en la tierra. No es que usted va a ser el rey de la Concagua, pues. ¿Ya? No, estamos hablando de que su destino final es un día entrar en la presencia de Dios. Ese es su destino final. Para allá usted va. Y el camino que le lleva a ese destino final ya está trazado. Es un camino que tiene dificultades, que tiene tentaciones, que tiene pruebas, que tiene obstáculos, pero la victoria está garantizada. No se devuelva. No esté pensando tirar la toalla. No esté pensando renunciar. Porque a veces pensamos así cuando las cosas no salen como nosotros creemos que deberían salir. Hermano amado, usted no trazó el camino, lo trazó Dios para usted. Y ese camino es para prepararle para que un día llegue a la eternidad en victoria. Amén. Póngase de pie, por favor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé cuál es su debilidad, usted la sabe y no tendría por qué yo saberla. Está bien que el Señor la sepa y eso es suficiente. ¿Ya? Pero ore por lo que usted está viviendo en este tiempo. Ore, a lo mejor su debilidad es la autosuficiencia. Y usted está diciendo como Pedro, es que a mí nunca me va a pasar. Ya tiene una debilidad manifiesta allí, que se basa en el orgullo. No, uno tiene que creer de que Dios se glorifica en mis debilidades. Y Él le va a llevar cada día la victoria. Amén. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque podemos poner nuestra vida ante ti. Señor, tú has hecho posible todo esto. Cristo ha hecho posible de que podamos nosotros caminar en este camino de santidad. Apartados, Señor, de el mal, para vestirnos, Señor, ahora con las vestiduras del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que nos ayudes a poder enfrentar la adversidad en la vida con la actitud correcta, de total dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder escuchar tu voz, escucharte a ti hablándonos, ya sea audiblemente como también a través de la palabra. Que cuando estemos escudriñando la Biblia, leyendo la palabra, Señor, tú ministres allí a nuestra vida. Que desde allí brote, Señor, la dirección, brote la promesa, brote la respuesta que necesitamos, Señor. No solo la respuesta que queremos oír, sino la que tú consideras que necesitamos escuchar. Ayúdanos a ser humildes en eso, Señor, y a tener paciencia para ver la respuesta tuya. Gracias, Dios. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo cada familia representada aquí, Señor. Y que el que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que así sea, Señor. Que seamos el pueblo de la palabra, que ha puesto un fundamento firme y sólido para edificar nuestras vidas, Señor, sobre la roca eterna. Porque haciendo esto, Señor, no caeremos jamás. Haciendo esto no habrá tormenta, no habrá granizo, no habrá viento fuerte que nos derribe. Porque tú prometiste, Señor, que si edificamos la casa sobre la roca, esta permanecerá. Y gracias te damos por todos aquellos que están edificando su vida sobre la roca que es Cristo. Los bendecimos en esta hora. Y te damos gracias por esta semana. No sabemos lo que vamos a enfrentar, lo que vamos a vivir. Pero una cosa sabemos, que tú irás con nosotros, donde quiera que vayamos. A ti te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga. No se vaya sin bendecir a alguien, por favor. Ya, bendiga a alguien, bendiga a algún hermano ahí.